De la Comisión de Constitución, proyectos de ley 9, 406, 428, 433, 481, 499, 600, 733, 760, 781, 782, 841, 1332, 1333, 1343, 1416, 1501, 1546, 1777, 1826, 1882, 1919, 1940 y 2191. Se propone modificar el título, diversos artículos y la tercera disposición transitoria de la Ley 28.094, Ley de Partidos Políticos. Se va a iniciar la sustentación del dictamen de mayoría de la Comisión de Constitución recaído en los proyectos de ley 9.406, 428, 433 y otros por el que se propone modificar la ley 28.094, ley de partidos políticos. Tiene la palabra el congresista Chejade Moya hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, le agradezco que se haya puesto el día de hoy en agenda este punto importantísimo que es la modificación a la ley de partidos políticos, que entiendo que el debate no se va a agotar el día de hoy, sino que se requerirá extensas horas de debate, de consensos y seguramente más de una sesión del Pleno del Congreso de la República. Pero creo, presidente, que este es un tema que la nación y la democracia estaba esperando hacía muchísimo tiempo. Creo, presidente, que si ha habido un deterioro en la imagen de este Parlamento, del Congreso de la República, es que porque precisamente, entre otras cosas, nos hemos abocado a temas que necesariamente no eran de interés nacional. Este, presidente, valga la redundancia, es un tema de interés nacional y yo le rogaría a los colegas de la representación nacional que estemos atentos al informe, al discurso, a la exposición, pero fundamentalmente al debate, porque es parte de la reforma política del Estado que va a enriquecer nuestro sistema democrático y fundamentalmente va a enriquecer y a fortalecer nuestras instituciones políticas y democráticas del país. Presidente, si queremos tener la credibilidad ante el pueblo, ante la nación, si queremos, presidente, de alguna manera olvidarnos de algunos penosos incidentes y si queremos, presidente, cómo no, fortalecer el Estado de Derecho, esta es la oportunidad, el ágora congresal para poder debatirlo. Y creo yo, presidente, que si queremos fortalecer una institución que se ha venido a menos en los últimos 20 años, que son los partidos políticos, justamente este es el foro político por excelencia para poder debatirlo. Y creo yo, presidente, que la nación está esperando un cambio perentorio y urgente. Señor presidente, congresistas, el presente dictamen agrupa a 26 iniciativas legislativas propuestas por congresistas de diferentes bancadas que han sido dictaminadas favorablemente por la Comisión de Constitución y Reglamento allá por junio del 2013. Se trata de una diversidad de proyectos que ustedes lo tienen en la agenda del día de hoy. Se propone modificar el inciso E del artículo 2, del inciso B del artículo 5, el inciso B del artículo 6, así como los artículos 13, 14, 15, 17, 18 y 24, y la tercera disposición transitoria de la Ley de Partidos Políticos número 28094. El texto sustitutorio aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento introduce importantes modificatorias al texto de la Ley de Organizaciones Políticas que fueron materia de estudio del Grupo de Trabajo de Reforma Electoral, cuyo coordinador fue usted, presidente. El presente dictamen ha sido objeto de detallado estudio e intenso debate por parte de los miembros de la Comisión de Constitución. Incluso se votó la propuesta del artículo por artículo para brindarle mayor legitimidad a la decisión y además abordar las discrepancias parciales de los señores congresistas. El dictamen recoge también las opiniones y propuestas recabadas en los diferentes eventos que la Comisión de Constitución ha organizado y ha permitido dilucidar.
No se trata, presidente, de simples parches o reformas coyunturales, sino de aspectos sustantivos ampliamente debatidos como los relativos a la democracia interna, el financiamiento de los partidos políticos, su cancelación de inscripción, ilegalización, formalidad, entre otras. Descripción del texto sustitutorio aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento. El dictamen de la Comisión de Constitución aprobó los proyectos de la ley mencionados con un texto sustitutorio que aborda básicamente, presidente, 7 aspectos trascendentales. El primero, que yo estoy denominando como el trascendental, es el financiamiento público o estatal a los partidos políticos, de manera obligatoria y no de manera condicionada como hasta el día de hoy ha venido estando vigente. También, como segundo punto, la exigencia de un compromiso democrático. El tercero, el órgano que dispone la ilegalización o cancelación de organizaciones políticas de conducta antidemocrática. El cuarto, fortalecimiento del sistema de partidos como condiciones para la inscripción de organización política o causales para la cancelación de la inscripción de dichas organizaciones. Asimismo, medida contra el oportunismo político y transfugismo. El quinto, vendrían a ser democracia interna. El sexto, precisiones relevantes. Eso, presidente, sin incluir, eso va a estar de acuerdo al pedido de algún congresista, la eliminación del voto preferencial, que si bien es cierto fue desaprobado en la Comisión de Constitución por mayoría, pero creo yo, presidente, que es un momento ideal para poder debatirlo acá en el Pleno del Congreso de la República, si algún congresista de la República, repito, desea que pase a debate en este Pleno. Hablemos, presidente, del financiamiento público de los partidos políticos. Se propone la modificación de la tercera disposición transitoria, actualizando el deber de ejecutar el financiamiento público de los partidos políticos para el año 2014 y que la OMPE deba elaborar la propuesta en base al criterio fijado en el artículo 29 de la misma ley, remitiéndola oportunamente al Ministerio de Economía y Finanzas. En el dictamen se propone comenzar a ejecutar el financiamiento público desde el año 2014, transfiriendo a los partidos políticos 3 soles con 70 centavos para cada voto emitido a nivel parlamentario. Repito, cada voto costará 3.70 nuevos soles. A fin de que esto sea viable, la OMPE deberá encargarse de elaborar la propuesta remitiéndola al Ministerio de Economía y Finanzas. Este financiamiento debió comenzar, presidente, a ejecutarse a partir del año 2007 de manera progresiva, sin que a la fecha se haya hecho efectivo por la nueva disposición, atendiendo al desarrollo económico alcanzado por el Perú, dispone la ejecución inmediata de este deber a partir del año 2014. El costo total del financiamiento de los partidos políticos, presidente, sería de 61.795.990 nuevos soles. Repito, el costo total del financiamiento de los partidos políticos sería de 61.795.990 nuevos soles, es decir, casi 62 millones de soles. 16.701.000 nuevos soles, 16.701.619 votos emitidos por 3.7 nuevos soles equivale nada más a 0.1 de la UIT vigente para el 2013. Pero dicha suma deberá reembolsarse a razón de 12.359.198 nuevos soles por año a lo largo de los 5 años, por lo que se elige a cada gobierno. Si se mensualiza, presidente, dicha suma, supondría alrededor de 1 millón de soles mensuales, constituyendo la inversión más baja de toda la región. De hecho, el promedio global de América Latina que financia el Estado, los partidos políticos, es un 50% superior. Y si se lo calcula por votante, el promedio latinoamericano es casi 3 veces superior. Para garantizar la equidad, el monto total se distribuye de la siguiente manera: 40% en forma igualitaria entre todos los partidos que alcanzaron representación en el Congreso y el 60% restante en proporción a los votos obtenidos por cada grupo. El financiamiento público de las actividades formativas de capacitación e investigación, así como los gastos de funcionamiento ordinario de los partidos, tiende a favorecer su independencia, eliminando los compromisos que el financiamiento privado puede ocasionar y estrechando, presidente, cómo no, las brechas que pueden existir de financiamientos que a veces han sucedido en otros países producto del narcotráfico. Como es evidente, el financiamiento público de los partidos exige una inversión de parte del presupuesto,
pero todas las instituciones democráticas y los derechos fundamentales suponen un costo. La salud exige una inversión, la educación exige inversión, pero también, presidente, el funcionamiento de las instituciones democráticas como los partidos políticos también supone una inversión. Estos recursos permitirán una presencia efectiva de los partidos a nivel nacional, estimulando la participación ciudadana y favoreciendo la renovación de las cúpulas. Por último, se señalará que la medida favorece a la participación de aquellas organizaciones políticas cuyos afiliados no cuentan con recursos económicos para solventar la actividad partidaria. Segundo punto, presidente, exigencia y compromiso democrático. Se propone la modificación del inciso B del artículo 6 y el artículo 17 de la Ley de Organizaciones Políticas, introduciendo un nuevo requisito en el acta de fundación del partido político. Se incorpora el deber de presentar una declaración jurada expresa de su compromiso y vocación democrática, el respeto irrestricto al Estado de Derecho, las libertades y derechos fundamentales y de una conducta lícita y coherente con tales principios. Esta declaración jurada deberá estar firmada por todos los fundadores del partido, quienes no podrán estar procesados y o condenados por delitos de terrorismo o tráfico ilícito de drogas. Es importante que la organización política, ya sea nacional o de alcance local, manifieste positiva y claramente su compromiso y vocación democrática mediante un documento expreso y público, ya que la democracia debe tolerar las divergencias, pero no la actividad de grupos antidemocráticos o que promuevan el odio o los crímenes. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que constituye derecho interno según el artículo 55 de la Constitución, establece en su artículo 29 que ningún derecho humano contemplado en la mencionada norma puede ser interpretado en el sentido de excluir los derechos o garantías que se deriven de la forma democrática o de gobierno. Con ello se denuncia la posibilidad de hacer uso de los derechos consagrados en la mencionada convención y que son propios de una sociedad democrática para poner en riesgo a la propia democracia. Solicitando, presidente, se me otorguen unos minutos más porque este proyecto de reforma es bastante extenso, presidente. La reforma propuesta, al exigir una declaración jurada de compromiso con los derechos y las libertades, pretende garantizar coherencia con el artículo 1 de la propia ley en cuanto establece que los partidos expresan el pluralismo democrático. En el voto del doctor José Pereira Rivarola sobre el caso Movadef, se sostenía que el Jurado Nacional de Elecciones y su registro de organizaciones políticas son competentes para analizar los requisitos de fondo de una solicitud de inscripción de un partido político y agrega que las organizaciones políticas deben de respetar no solo los requisitos formales señalados en el artículo 5 de la ley, acta de fundación, relación de adherentes, constitución de comités partidarios, entre otros, sino también su compromiso con la democracia y los fines y los objetivos propios de los partidos políticos señalados expresamente en el artículo 2. Para asegurar la vigencia del Estado de Derecho, la iniciativa pretende garantizar que los partidos democráticos no tengan por fundadores a procesados y o condenados por delitos de terrorismo y o tráfico ilícito de drogas. En la República Alemana, cuyo carácter democrático nadie discute, se encuentra materialmente prohibido inscribir partidos nazis con ese o cualquier otro nombre, pero que en todo caso recojan su ideología criminal. El Estado de Derecho no tiene por qué ser débil o blando frente a las amenazas. Queremos una democracia fuerte, democrática, sí, pero fuerte y con carácter que excluya a sus enemigos, pero que tolere la diversidad de opiniones de todos los que se comprometan con su vigencia. Tercero, órganos que disponen la ilegalización de organizaciones políticas por conducta antidemocrática. Se propone la modificación del artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas en al menos 3 aspectos importantes. Se modifica el órgano competente para declarar la ilegalidad de los partidos por conducta antidemocrática, confiriéndola ahora al Jurado Nacional de Elecciones. Se incluye como supuesto que autoriza la declaración de ilegalidad y la vulneración del Estado de Derecho. Se elimina la prohibición de la reinscripción de las organizaciones ilegalizadas. La declaración de ilegalidad de una organización política debe estar a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, por ser esta la entidad la competente para pronunciarse en última instancia sobre asuntos electorales. El Poder Judicial, como la propia Constitución señala, que posee o ejerce la jurisdicción a nivel nacional, con excepción de la jurisdicción militar, la arbitral, las comunidades campesinas y nativas y la jurisdicción electoral, que es de competencia exclusiva del Jurado Nacional de Elecciones, sin que la impugnación judicial de sus decisiones, como lo señala el artículo 142 de la Constitución. En la actualidad, presidente, la competencia para ilegalizar organizaciones políticas por conducta antidemocrática recae ante la Corte Suprema, a partir de un modelo que proviene de la experiencia española. Sin embargo,
consideramos que por un criterio de especialidad y consistencia debe ser el propio Jurado Nacional de Elecciones el encargado de ponderar y sancionar la ilegalidad de una organización política por actuar en contra del sistema democrático, dadas las funciones de administración de justicia en materia electoral y administración y custodia del registro de organizaciones políticas que ejerce. Esta medida posee otras ventajas al garantizar que una entidad especializada como el Jurado Nacional de Elecciones se encargue de ponderar una sanción como esta, permitiendo que en el marco de un debido proceso las organizaciones políticas puedan expresar sus puntos, respetándose sus derechos a la doble instancia, a la defensa o a la debida motivación o de las resoluciones judiciales. Cuarto punto, fortalecimiento del sistema de partidos. Presidente, en este rubro se incluyen las reformas introducidas en las condiciones para la inscripción de las organizaciones políticas y en las causales para la cancelación de la inscripción de una organización política. Condiciones para la inscripción de organizaciones. Se propone la modificación del artículo 5 y 17 de la Ley de Organizaciones Políticas, introduciendo reformas en los requisitos para la inscripción de partidos políticos. La relación de adherentes, repito, la relación de adherentes en un número no menor del 5%, creo que esto es importante, la relación de adherentes en un número no menor del 5%. Se propone aumentar la cantidad de firmas requeridas para la inscripción de los partidos políticos u organizaciones locales, elevándola de 3 a 5% de la respectiva jurisdicción. Se pretende que solo las organizaciones que cuenten con un importante apoyo popular lleguen a la inscripción, evitando la participación de los aventureros que distorsionan el sistema político. La participación de más de una docena de candidatos o quincena o veintena de candidatos presidenciales en cada proceso, lamentablemente, presidente, ensombrece el debate, favoreciendo la presentación de propuestas irresponsables o sin sustentos. Estudios empíricos como el desarrollado por el doctor José Luis Sardón, decano de la Facultad de Derecho de la UPC y miembro consultor del Consejo Asesor de la Comisión de Constitución, señala, presidente, que existe una relación directa entre la apertura del sistema político y el desarrollo económico. Las democracias obtienen mejores rendimientos económicos. Repito, las democracias obtienen mejores rendimientos económicos. Segundo, dentro de estas, los sistemas bipartidistas o tripartidistas o con pocos partidos representativos son los que mejores resultados demuestran. La propuesta, al elevar la valla que deben atravesar los promotores de... Dele tiempo, le ruego culminar. Decía, presidente, muchas gracias, que se ha acreditado que los sistemas bipartidistas o tripartidistas o con pocos partidos representativos son los que mejores resultados políticos demuestran. La propuesta, al elevar la valla que deban atravesar los promotores de organizaciones políticas nacionales o de alcance regional, pretende depurar y fortalecer a un sistema de partidos políticos donde existan solo agrupaciones serias y programáticas. En el Perú el número de partidos ha crecido sostenidamente sin que mejore la sensación de representación de los ciudadanos. Paralelamente cabe tener presente que a medida que aumente el nivel de fragmentación del espectro partidario, tanto más difícil es llegar a acuerdos que permitan concretar políticas poniendo en riesgo, además de la gobernabilidad. Es una realidad fácilmente comprobable que muchos de los partidos que cuentan con una inscripción vigente carecen de vida interna y presentan graves problemas para mantener a sus afiliados y convocar nuevos dirigentes. Esta debilidad se manifiesta en un bajo nivel de cohesión interna y también en escasa disciplina partidaria, fenómeno reforzado por el voto preferencial que refuerza el sentido de individualidad de los candidatos electos. Causales para la cancelación de la inscripción de organizaciones. Se propone lo siguiente: se propone cancelar la inscripción cuando, al cumplirse un año de concluido el último proceso de elección general, si no hubiese alcanzado al menos 7 representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral, es decir, haber alcanzado el 5% del número legal de miembros del Congreso y haber alcanzado al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional. No es una u otra, son las dos de manera obligatoria, presidente. Asimismo, de manera conjunta, se propone cancelar la inscripción cuando una alianza electoral no alcance el 5% de los votos más 2,5% de cada partido adicional. Asimismo, se cancela la organización cuando la organización decida su fusión con otra, según decisión interna adoptada conforme a su estatuto y la presente ley.
Se propone cancelar la inscripción también cuando exista una decisión expresa del Jurado Nacional de Elecciones, conforme al artículo 14 de la presente ley, o cuando la organización no participe en 2 elecciones generales sucesivas. Asimismo, se cancela cuando los movimientos regionales no alcancen el 5% más el 2,5% por cada movimiento con el que participe en alianza o no participen en 2 elecciones regionales sucesivas. Es decir, si no participan en 2 elecciones regionales sucesivas, también se cancela la inscripción de estos partidos o movimientos regionales. Para mantener su inscripción, los grupos políticos requerirán alcanzar 7 representantes, manteniendo la proporción del 5% que establece la norma actual, atendiendo que el número de congresistas pasó de 120 a 130, pero además debe alcanzar al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional. En la norma actual vigente, basta con haber alcanzado uno u otro requisito, pero la propuesta de reforma incluye el deber de reunir ambos conjuntamente, es decir, al menos 7 congresistas en más de una circunscripción electoral y, además, 5% de los votos válidamente a nivel nacional. Cuando se trate de alianzas electorales deben obtener 5% de los votos más un adicional de 2,5% por cada organización que se sume. Para ir resumiendo, presidente, hay una medida contra el oportunismo político y transfugismo. Se propone la modificación del artículo 18 a fin de ampliar los plazos para que surtan efecto la afiliación y desafiliación. Culmine. Gracias. Los afiliados adquieren los derechos que el estatuto establezca a un año de concluido el proceso electoral. El partido debe entregar el padrón de afiliados hasta un año antes de la elección. No podrán inscribirse como candidatos en otra organización política los afiliados a un partido inscrito, salvo que haya renunciado con un año de anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones del proceso electoral. Aumentar de 4 meses a un año el plazo para que el afiliado adquiera los derechos reconocidos en su estatuto y aumenta de más de 5 meses a un año el plazo de presentación de renuncia para que pueda ser candidato por una agrupación distinta respecto de aquella a la que se encontraba afiliado. Democracia interna. Se propone la modificación del artículo 24 con 2 alcances: la reducción del 80% a 75% del total de candidatos a representantes del Congreso, al Parlamento andino, a consejeros regionales o regidores, que deben ser elegidos de acuerdo a los procedimientos previstos en la ley, y la prohibición que se designe como candidato a quienes fueron derrotados en el proceso electoral interno, salvo que el estatuto del partido lo autorice. Finalmente, presidente, hay algunas precisiones relevantes. Se propone la modificación del título de la Ley de Partidos Políticos por la Ley de Organizaciones Políticas, adecuándolo de este modo al texto del artículo 35 de la Constitución. La modificación del inciso del artículo 2 de la Ley de Organizaciones Políticas, introduciendo una reforma en los fines y en los objetivos de los partidos políticos. Se reemplaza el de contribuir a la educación y participación política por el de realizar actividades de educación, formación, capacitación con el objeto de formar una cultura ética, cívica y democrática que permita formar ciudadanos preparados para asumir funciones públicas. Y la modificación del artículo 15, que introduce una precisión en el sentido que los partidos pueden hacer alianzas con otras organizaciones o movimientos políticos debidamente inscritos con fines electorales y bajo una denominación común para poder participar como tal en cualquier tipo de elección popular. Se propone precisar el título de la ley y los fines de los partidos políticos en materia de educación, formación y capacitación a fin de favorecer la participación informada y responsable de los ciudadanos. En resumen, señor presidente, señores congresistas, se proponen medidas concretas para mejorar el funcionamiento de las organizaciones políticas y optimizar el funcionamiento del sistema democrático de conformidad con las iniciativas presentadas por todas las bancadas. Creo, señor presidente, sin lugar a dudas y sin lugar a equivocarme, que este proyecto de reforma de ley de partidos políticos va a ser trascendental para la vía democrática e institucional del país, porque creemos, señor presidente, en los partidos sólidos, en partidos netamente representativos y no lamentablemente, presidente, como hemos visto, en clubes electorales o en clubes de amigotes que se reúnen finalmente faltando 3, 4, 5 meses para una elección general o regional para poder comprar un kit electoral y poder participar en una elección. El pueblo, presidente, la opinión pública, los medios de comunicación, pero fundamentalmente el país, presidente, exige y demanda una propuesta alternativa, una reforma política partidaria para poder fortalecer las instituciones democráticas del país, comenzando por nuestros partidos políticos, presidente.
Culmine. Es por ello, presidente, y de acuerdo a lo expuesto, que la Comisión de Constitución y Reglamento, de conformidad con el inciso B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda el debate y la aprobación del dictamen del texto sustitutorio que los señores congresistas que pertenecemos a esta honorable Comisión de Constitución hemos debatido y aprobado en su debida oportunidad. Muchas gracias, señor presidente. Bien, el debate continuará en las siguientes sesiones. Vencido el cuarto